inicio a la jornada de ética y conducta responsable en la docencia e investigación. Sean todos muy bienvenidos. A continuación invito al estrado a nuestro vicerrector de investigación, el doctor Carlos Cáceres Palacios, quien dará unas palabras a continuación. Un aplauso. Muchas gracias. Estimadas y estimados docentes y estudiantes de nuestra querida universidad, me complace vernos reunidos en esta primera jornada de ética y conducta responsable en la docencia e investigación. Reciban ustedes un cordial saludo del equipo del Vicerrectorado de Investigación y también del equipo del Vicerrectorado Académico, con cuya participación esta reunión incluye también una reflexión sobre ética en la docencia. Este conversatorio se desarrolla en el marco de la iniciativa en Ética, Historia y Filosofía de la Ciencia del Vicerrectorado de Investigación, cuyos objetivos son contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en la comunidad universitaria y el público interesado a través de actividades y publicaciones enfocadas en la reflexión humanística sobre producción científica y quehacer científico, incluyendo su sentido histórico, su valor epistemológico, los dilemas éticos planteados y sus implicancias para el futuro del país y de la humanidad. Y contribuir a posicionar a la universidad como un espacio donde no solo se realice investigación de excelencia, sino que también se fomente un debate constructivo sobre la naturaleza del conocimiento científico, sus retos éticos y la contribución de la ciencia al desarrollo del país y del mundo. Entonces, en cumplimiento del compromiso de esta gestión, buscamos no solo formar éticamente a las personas, sino también perpetuar esa cultura científica herediana que nos ha permitido generar y acrecentar una notable producción en investigación, la cual además es interdisciplinaria y se inscribe en el marco de redes colaborativas internacionales. ¿Y qué será clave en la perpetuación de esa cultura científica? Pues la generación de espacios en los cuales se materialice el debate franco y respetuoso, se contribuye al pensamiento crítico de la comunidad universitaria y del público interesado. Sin duda, la ética y la integridad se cuentan entre los valores heredianos, los cuales son una precondición de la cultura científica engendrada por nuestros fundadores. Dos últimos puntos. Primero, es siempre preferible prevenir faltas a la ética e integridad por parte de docentes, alumnos e investigadores en nuestra alma mater, en vez de tener que sancionar la que se cometa, ¿no? Y esa es una tarea de las oficinas de la Dirección de Asuntos Regulatorios de la Investigación. Segundo, la ética no es un catálogo de penalidades, sino una disciplina filosófica. En otras palabras, la ética no dictamina sanciones fijas para faltas idénticas, sino que está obligada a interpretar y reinterpretar situaciones de forma constante, incorporando lecciones aprendidas, autocorrigiéndose y educando a otros. Queda pendiente el desarrollo de futuras actividades enfocadas en la reflexión humanística sobre la producción y el quehacer científico, que iremos anunciando en los próximos meses. No quiero terminar sin mencionar que hoy es el Día de la No Violencia contra la Mujer, un tema que también tiene que ver, obviamente, mucho con la ética y la integridad como personas. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Dejo con ustedes al doctor Giancarlo Ojeda, director de la Oficina de Personal Docente, de la Dirección de Personal Docente, para la presentación de nuestro conferencista invitado. Buenas tardes con todos. Quiero agradecerles su presencia el día de hoy y permitirme presentar a nuestro conferencista invitado, quien nos va a hablar sobre la ética y la integridad en la docencia universitaria. Estará con nosotros el doctor Luis Manuel Valdés Fernández, fellow del American College of Physicians, entrenado en medicina interna en el Henry Ford Hospital de Detroit, Michigan, entrenado en enfermedades infecciosas en la Universidad de Texas Houston, profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, docente de la Universidad de Piura, profesor invitado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y jefe de la Unidad de Educación Médica y coordinador del internado de medicina en la Clínica Anglo-Americana. Un aplauso, por favor, para el doctor Luis Manuel.
ustedes y quiero agradecer la invitación de compartir con ustedes sobre un tema que me apasiona tanto, que es un tema que ha estado en mí desde que acabé la universidad. Fueron años definitivamente difíciles. Yo acabé en 1990, en la época que teníamos terrorismo, y de pronto yo quería ser pediatra, como la doctora Teresa, ¿no? Y de pronto mi hermana empezó su externado ese año, el año que yo acabé mi internado, y la veía regresar llorando todos los días a la casa. ¿Y qué pasa, Lourdes? Es que no voy a aprender nada. Habían asesinatos de policías en emergencia, había mucha violencia alrededor, eran momentos bien difíciles. Y de pronto me di cuenta de que qué cosa iba a aprender. Fue una pregunta que me hice: ¿qué voy a aprender acá? Ya me había comprado el Feigen de infectología pediátrica, ya estaba por fotocopiar el Avery de neonatología, así de afanoso era, ¿no? Y de pronto todos mis amigos estaban estudiando para irse. Y dije, pero yo quiero enseñar en Cayetano. Mi sueño es algún día ser como mis grandes maestros, como Pepe Lucho, como el maestro, como Eduardo Duso, como ellos, o sea, poner mi parte también, como ellos han puesto su parte en mi formación académica. Y decidirme, pero con una promesa que me hice a mí mismo, que fue regresar a Perú. O sea, me acuerdo, fui a buscar a Pepe Lucho Calderón, le dije, yo quiero ser pediatra, pero usted sabe que la medicina interna me fascina también, porque he hecho con usted mi rotación de externo y interno. ¿Qué opina? Me miró, me sonrió y me dijo, ojalá regreses, porque hasta ahora todos los que me han dicho lo mismo no han regresado, ¿no? Y sin embargo fue una promesa que cumplí. 6 años después, en una cena por un amigo común, le dije al doctor Pepe Lucho Calderón que regresaba. Y definitivamente regresaba con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de poder colaborar con mi alma mater. Además, todos los años que estaba en Estados Unidos venía unas semanas tropicales. Probablemente algunos se acuerden de esas épocas, porque eran experiencias increíbles, ¿no? Y algo que siempre hice desde que estaba haciendo mi residencia era ese afán de descubrir de que la mejor manera de aprender es enseñar. Y para todos los estudiantes internos, externos que nos acompañan hoy día, ese es el secreto. Aprender las cosas de tal manera que se las podemos enseñar a otro. Y a lo largo de los años he ido autoformándome. Yo no tengo maestría ni doctorado, me falta tiempo, trabajo, como ustedes saben, algunos me conocen de la clínica, ¿no? Trabajo 365/7, ¿no? Entonces es difícil tener tiempo para hacer una maestría o un doctorado, pero todos estos libros los tengo y todos los he leído. Y todos estos cursos he asistido virtualmente. Entonces la mística es no dejar de aprender jamás, desde donde les toque a cada uno. Y ese es un compromiso ético de toda persona que quiere hacer docencia. Una vez alguien me preguntó, ¿y quiénes enseñan en Cayetano? Bueno, gente muy buena, yo aprendí un montón. No, pero la universidad los escoge para que enseñen o enseñan porque están ahí. Yo me quedé en silencio y dije, bueno, algunos enseñan porque están ahí. Además, yo he enseñado 25 años sin tener plaza docente, por lo tanto recién me han nombrado este año. Es una historia muy interesante, ¿no? Pero igualito amo mi alma mater, ¿no? Y dentro de la educación, dentro de lo que he ido aprendiendo cómo hacer preguntas, por ejemplo. Es una herramienta increíble que involucra a los alumnos. En el Gorgas, un maestro del Gorgas, un profesor de la clínica Mayo, al final de la práctica se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? A ti te apasiona enseñar, se nota, se siente, te voy a hacer un regalo. Y este profesor me regaló este libro, El coraje de enseñar, de Brian Palmer. Y ese libro realmente me cambió la vida, porque me abrió un montón, me abrió la mente. Yo pensaba que sabía enseñar. Y a partir de eso fue que cada vez fui leyendo más e investigando más. Y lo que quiero compartir con ustedes es hablar de 5 cosas. Primero, cómo todo médico y todo estudiante de medicina tiene que entender que nuestra vocación, y no solo en la medicina, en la vida, la incertidumbre es parte de la realidad. Y como voy a mostrarles al final, es algo que tenemos que aceptar, y no solo aceptar, sino explicárselo a nuestros pacientes. La medicina no es matemática, es un arte y es una ciencia.
Segundo, que es el tema central de esta conferencia, entender la ética y integridad como deberes esenciales de todo docente y de todo estudiante. Tercero, muy brevemente, ¿cuáles son los roles? Y uno no puede hacer todo, es cierto, hay que aceptar nuestras limitaciones, pero ¿cuáles son los roles de un docente? Vamos a revisar algunos elementos muy puntuales de educación médica. Y finalmente, para los docentes, cómo ser inspiradores. Pero no solamente para los docentes, para los estudiantes, porque ustedes tienen que inspirar a sus compañeros el día de mañana. De hecho, veo en algunos de ustedes gente que ya inspira, y no solo inspira a sus compañeros, sino a sus maestros. Y eso es importante, porque veo que hay una energía y una fuerza y una potencia increíble. En el Perú hemos tenido grandes maestros, incluso maestros y docentes que no han hecho medicina, pero han sido descendientes de médicos. A toda persona que ame la docencia le recomiendo este libro, Diario Educar, de Constantino Carvalho. Constantino Carvalho, los que le gusta el fútbol, sabrán pues que tiene mucho que ver con Farfán y con Guerrero. En el colegio Los Reyes Rojos, él lo jaló ahí y lo formó ahí. Bueno, este libro es un libro increíble, en el cual si uno lo lee, va a descubrir justamente la pasión que tenía Constantino Carvalho. Y esta frase que comparto ahorita con ustedes es debemos enseñar con el corazón henchido, apasionados, echando fuego, fascinados con lo que vamos a enseñar. Como una vez me dijo un amigo sacerdote, ¿sabes qué, Luis Manuel? Enseñar también se puede convertir en una forma de amar. Me pareció increíble, me pareció algo realmente que me cambió muchos chips y muchos enfoques. Pero rápidamente vamos a hablar primero de la verdad de la medicina. Hay que pisar tierra. Los médicos, muchos se creen Dios. Todos lo curan, todos lo operan, todos lo controlan. Maravilloso. Pero el COVID nos ha cacheteado y nos ha enseñado de que somos humanos, de que no controlamos todo, que no sabemos todo y tenemos que tener una mente, y es la primera tarea de todo educador, una mente con sed de aprender, con ganas de aprender todo el tiempo. Lo mismo nos pasó con el cólera. Yo tuve la suerte de trabajar con el doctor Gotuso con el cólera. Y acá viene una pregunta interesante. Los que tengan su QR pueden apuntar a este QR con su celular, ¿no? Y pueden votar en las preguntas que van a aparecer automáticamente en su celular, ¿no? Es interesante, es una pregunta muy interesante. Imagino que ya, si no está el QR chiquito también para los que no han tenido tiempo. Interesante, ya han votado 4 personas. Algunos de mis alumnos, como ya les he dado esto en clase, en Tropicales, es posible que se acuerden. Pero esta pregunta es muy interesante y la respuesta no lo digo yo. La respuesta la dice una revista médica muy importante. Miren qué interesante, enseñar para aprender, aprender siempre. De hecho, todo es cierto. Hay que enseñar con técnicas de aprendizaje activo, pero la palabra más importante, según una editorial del British Medical Journal, es no lo sé. Es un no lo sé porque solo a partir de aceptar de que tenemos que aprender, vamos a aprender las cosas mejor. Y hay que cambiar paradigmas. A mí cuando yo estudié medicina, ¿no? En teoría yo debía saber todo acabando la carrera. Y ahora se sabe que no es malo no saber siempre que eso te motive a aprender y ayudar a otros a que aprendan. Eso es fundamental, hay que cambiar ese chip. Se pensaba pues que ya sabías todo acabando, pero eso no es cierto. Somos eternos estudiantes. Eso ya lo decía Orler. Muchos de ustedes, alumnos sobre todo, saben que me fascina William Orler. Y eso es importante. Tenemos que ser eternos estudiantes de por vida. Antes, ¡qué barbaridad! Que no sabe. Me acuerdo mucho un querido profesor que a mí me hizo resumirme todo el Junqueira. Si alguien no sabía, decía: eres una prueba de la existencia de Dios, de la misericordia de Dios, porque si no la tierra se abriría y te tragaría. ¿No? Y así no, pues, eso no se hace. Lo que hay que hacer es justamente, ok, no estás aprendiendo, ¿cómo podemos ayudarte a aprender más? ¿No? O sea, la incertidumbre es una realidad, ¿no? Hay que aprender haciendo preguntas. Y el aprendizaje por humillación era pues lo clásico, y eso tiene que ser desterrado. Todavía por ahí escucho historias, ¿no? Y los chicos tienen que saber cuestionar la sabiduría. No me crean, se los digo a veces en la ronda, revisen lo que les estoy diciendo, por ahí puede haber aparecido información nueva que está cuestionando lo que yo digo. Con mucha
mucha alegría yo acá veo a una alumna que yo aprendo de ella. Y no hay mayor honor para un maestro que eso, aprender de tus alumnos. Y de hecho, antes los métodos, pues el profesor era el sabio que lo sabía todo, se paraba y pontificaba. Y ahora lo que tenemos que aprender es cómo usamos el conocimiento para responder diferentes preguntas. Cómo utilizamos la mente para poder volar, definir contextos y plantear respuestas en base a cada contexto. Porque no todo es igual, no todo es lo mismo. Y ese es el arte de la medicina. La intuición antes era muy poderosa, de hecho el maestro Carcelén, extraordinario maestro, pero era muy intuitivo. Él era un hombre de un solo diagnóstico, ¡pum! Y a veces uno no sabía cómo decirle, bueno maestro, de acuerdo con usted, pero por motivos académicos creo que también podemos considerar A, B y C por si acaso, ¿no? Para que los chicos sepan el diferencial. Él se reía, me sonreía, me acuerdo de una ronda, y se daba cuenta, pero su sabiduría 95% de las veces era pues correcta. Pero tenemos que complementar nuestra experiencia con investigación. Y eso es una frase eso viene también de una idea de David Sackett. Muchos de ustedes se acordarán de David Sackett, padre de la medicina basada en evidencias. Él hablaba que las evidencias no lo eran todo, las evidencias son una parte, de ahí viene la experiencia, y eso enfocado a la realidad del paciente, donde tenemos que respetar sus valores, su realidad, y muchas veces tomar decisiones conjuntas. El aprendizaje se basaba en, tienes que saber esto. Ahora el aprendizaje se basa en resolver problemas. También tienes que saber una base, pero es importante. Y antes pues los maestros eran así, pero ahora lo que tenemos que hacer es estar con nuestros estudiantes, trabajar en equipo. Así como nuestros pacientes como médicos son nuestra razón de ser, para un docente en medicina nuestros estudiantes son nuestra razón de ser. Esto mis alumnos lo conocen, es una frase de Hipócrates que ya habla de la incertidumbre. Interesante, las experiencias engañosas, el juicio difícil. Este es un artículo que salió en JAMA Archives of Internal Medicine hace poco. Harry Potter, magia y medicina. Los pacientes piensan que los médicos hacemos magia. Felizmente con el COVID ya han descubierto de que no, que eso es falso, ¿no? Los pacientes creen que la medicina tiene una cura para todo y eso no es cierto. Entonces lo que tenemos que hacer es explicar a los pacientes y entenderlo nosotros y no negarla, que la incertidumbre es una realidad, que la medicina no es perfecta. Y de hecho, esta frase del poeta Horacio me encanta, nullius in verba, hay que cuestionar, hay que tener una mente inquisitiva. Y esta frase, que la dijo Horacio en el siglo 100, es interesante, pero era el lema de una sociedad científica en 1663. Y yo quiero estudiantes que interioricen esa frase. Nullius in verba, doctor, eso que me está enseñando es cierto, ¿y por qué? ¿Se aplica para todas las circunstancias? Sí, no, ¿por qué? Además hay otras dos frases de Horacio que me encantan, después las vamos a mencionar. Y uno de mis modelos inspiradores es William Osler, ¿no? El fundador de la Cátedra de Medicina Interna en Hopkins, un modelo de persona en muchos sentidos. Él decía que la medicina es un arte de probabilidades y una ciencia de incertidumbres. De nuevo está trayendo a colación el hecho de que no hay respuesta 100%. En este libro de Siddhartha Mukherjee, que es un cirujano oncólogo en Estados Unidos muy conocido, que ha hecho un doctorado en Harvard, está en Oxford, Stanford, varios sitios, tiene una frase muy interesante. Además, este libro fue un regalo, el libro de Siddhartha Mukherjee, de un exalumno en Cayetano, en gratitud a lo que hemos compartido con él. La medicina te pide tomar decisiones perfectas en base a información imperfecta. Si no somos conscientes de eso, nos vamos a equivocar más. Y lo que queremos como buenos médicos es equivocarnos lo menos posible. Y de hecho tenemos que tolerar la incertidumbre. Este es un artículo de Perspective de New England de hace 6 años, de Rick Sorstein. Sorstein es un intensivista neumólogo en el BED de Israel, ¿no? Un tipo muy simpático, le encanta la educación médica. Yo estaba en un taller con él de educación médica hace unos años. Y tenemos que entender eso. La medicina, pues los médicos le tenemos miedo a aceptar la incertidumbre. Y eso tenemos que enseñarle a los estudiantes. Que no tiene nada de malo no saber si busco las respuestas. Si trabajamos todos en equipo para ayudar a nuestro paciente, ¿no?
Y eso es importante. Es más, este año, en marzo de este año, ha salido un artículo muy interesante, toda una serie, es una serie de artículos que sacó el JAMA sobre excelencia diagnóstica. Algunos estudiantes acá saben que me apasiona todo el tema de razonamiento diagnóstico también, es un tema apasionante. Y justamente en parte de ese lograr excelencia diagnóstica implica comunicar la incertidumbre a nuestros pacientes, a nuestros colegas. Entonces tenemos que aceptar que esto es una realidad, no tener miedo, ¿no? Y comentarlo. No somos dioses, no tenemos todas las respuestas y se debe normalizar esto. Yo creo que eso es importante. Y esta es otra frase de Horacio que me encanta. Atrévete a saber. Es más, la popularizó el filósofo Kant, ¿no? Y chicos, sobre todo veo varios alumnos externos, internos, cuestionen y quieran aprender más. Yo creo que esa es una tarea y es un deber ético de todo estudiante de medicina y de todo médico, nunca perder esa sed de aprender. De hecho, en medicina hay 200 síntomas para más de 12.000 enfermedades. No es fácil hacer un diagnóstico. Es una tarea, es un desafío y como sabemos, 10 a 15% de las veces nos podemos equivocar. Tenemos que entender que la tarea principal de un médico científicamente es hacer diagnósticos, sea diagnóstico personal de un paciente, sea un diagnóstico social de una comunidad enferma donde hay un brote, y en base a eso tomar decisiones. Si hago un mal diagnóstico no voy a poder tratar correctamente, ni definir un buen pronóstico. El médico, como me enseñó Pepe Lucho Calderón, diagnostica, y tiene que hacerlo bien. Pero para hacerlo bien tiene que tener una actitud ética de búsqueda, de hacerse preguntas, de buscar respuestas, de atreverse a saber, sapere aude. Yo creo que eso es algo fundamental. Y de hecho, a veces hay que ser escépticos, hay que... Ahora, ese es el tema central de la conferencia y hay un montón de ideas. Yo pensé que tenía 45 minutos, me he enterado que son 35, así que vamos a correr un poquito. Pero hay un montón de preguntas que uno podría hacerse sobre cómo encontramos un camino ético, cómo buscamos más integridad en todos, porque esa debe ser una meta personal de cada ser humano. De hecho, vamos a hablar qué están haciendo otras universidades más adelante. ¿Cómo entendemos esto de la ética? Es cierto, los 4 fundamentos éticos, la beneficencia, no beneficencia, la justicia, la autonomía, todos lo sabemos. Pero como bien dijo el doctor Cáceres, nuestro vicerrector, todo eso se tiene que aplicar en diferentes conceptos y no hay una respuesta que sirva para todo. Y vamos a darnos cuenta a través de un ejemplo, ¿no? Cómo a veces no hay respuesta correcta. Y vamos a hacer una serie de dinámicas. La idea es mejorar siempre. La idea es hacernos preguntas, buscar respuestas. ¿Cuáles son los objetivos de un docente o de la educación en medicina? El objetivo final es que la gente adquiera conocimientos, destrezas, actitudes, habilidades. Eso implica que los alumnos tienen que aprender las cosas, pero en un contexto. Las ciencias básicas en las aulas, las especialidades clínicas al lado del paciente. Es cierto, hay un montón de cosas nuevas que se pueden hacer, simulaciones, casos clínicos interactivos, un montón de cosas. Pero al final estamos con pacientes. Y ahí viene la gran tarea que a veces nos olvidamos, que estar con un paciente no es saber tener toda la base de conocimiento, no necesariamente te va a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Porque si no llegas a comunicarte con ese ser humano que está en el paciente, no vas a poder obtener toda la información. Entonces tenemos que dar mucho más. Tenemos que crear realmente una mente que siempre busque, que siempre trate de encontrar respuestas. Y la meta es que esas respuestas y esa actitud de todo médico, todo estudiante, sea una actitud íntegra, una actitud que actúe dentro de los estándares de la ética. Que tengan ustedes, chicos, sensibilidad ética. Esta es una frase que me fascina de Plutarco, ¿no? Muchas veces en las universidades a los chicos los llenan de conocimientos, pero no les enseñan a aplicarlos. Y lo que hay que hacer es encender esa mente para que quiera aprender más, para que quiera aplicar el conocimiento, entendiendo que cada conocimiento debe interpretarse dentro del contexto que le toca ver al estudiante o al médico, ¿no? Ahí son los profesores, hay los alumnos y es lo que queremos como resultado. Y tenemos que entender bien los currículums
mejorar nuestras técnicas de enseñanza a los médicos. Hay un montón de técnicas increíbles. Los métodos de evaluación también. A veces las evaluaciones sumativas no sirven de mucho. Tienen toda una serie de deficiencias. Y las formativas se dejan de lado cuando son a veces de donde más uno aprende. Y en el entorno clínico tenemos que, ahora la pandemia sin duda nos ha creado un montón de problemas para poder actuar. Ustedes chicos tienen que aprender, tienen que tener una buena base de conocimiento. O sea, sí hay que memorizar un poco, pero también hay que tener destrezas y actitudes. Y las actitudes, eso muchas veces se aprende por el ejemplo. A veces yo veo, cuando me invitan a rondar en los hospitales, ¿no?, lo que yo le llamo el chip minsa. Que hacemos las cosas, tengo una sobrina que estudia en otra universidad y me cuenta, ¿no? Hacemos las cosas así, tío, porque así es como se hace siempre. Sí, pero podrían hacer esto otro, o por lo menos el paciente éticamente tiene derecho también a saber que hay otras opciones. Y a veces ni siquiera se las comentan. Entonces hay toda una serie de cosas que tenemos que aprender. Y tenemos que fomentar experiencias de aprendizaje adecuadas, porque si uno va a aprender angustiado, tampoco es que ayude mucho. Y al final lo que queremos es impactar en la vida de nuestros pacientes, dándoles lo mejor y mejorando los resultados de salud. De hecho, los escoceses han trabajado mucho. Ronald Harling es uno de los maestros en educación médica. Y esto también nos lo enseñó alguna vez el Pelucho Calderón, ¿no? Hay lo que el médico es capaz de hacer, hay que hacerlo correcto. Y hay que adquirir buenas destrezas clínicas, como hacer una buena historia, un buen examen, procedimientos prácticos, también. Saber qué pruebas pedir al paciente, saber cómo manejar los problemas de mi paciente, y no solo manejo terapéutico, sino también manejo diagnóstico, y promover la salud, cómo evitar situaciones que pudieron haber sido prevenibles. Y comunicarnos. La comunicación es fundamental. Hay que hacer las cosas bien, ¿no? Ahí está cómo abordamos nuestro trabajo, con mentalidad científica, con actitudes que sean las correctas y siempre con ética, siempre buscando el beneficio del paciente, siempre buscando no hacer daño, siempre respetando la autonomía y siempre siendo justos en las decisiones. Y tomar decisiones pensando también en todo lo que es importante, beneficio, costo y riesgo. Y eso explicarlo al paciente. Y finalmente tenemos que ser la persona correcta. Van a ser ustedes chicos profesionales, los que todavía no acaban su carrera, ¿no? Y los que ya lo somos, tenemos que actuar profesionalmente. Somos parte de un equipo, no somos Dios, trabajamos en equipo, necesitamos de las enfermeras, de las auxiliares, de los terapeutas físicos, de los terapeutas respiratorios, todos nos necesitamos. Y ser médico no nos hace más, quizás nos da más responsabilidad, sí, pero no nos hace mejores. Y desarrollarnos no solamente como médicos, somos seres humanos. Y es una tarea fundamental que no podemos descuidar. Esto dice lo mismo, pero contrasta lo de la ACME, ¿no? El cuidado del paciente. O sea, ahora mucho se habla en educación médica de la educación basada en resultados. Lo que quiero es que mis estudiantes sepan cuidar al paciente, tengan buen conocimiento, resuelvan problemas, tengan habilidades para comunicarse, sean profesionales y sean parte de un equipo. Y de hecho, ustedes tienen que saber, todos tenemos que saber, todos. Tenemos que saber cómo, mostrar cómo hacer. Y esto tiene diferentes metodologías, las clases, las demostraciones, las simulaciones, interpretaciones de roles, pacientes simulados y finalmente la práctica real. Pero siempre reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Hay un elemento que vamos a hablar al final que es la metacognición, que es un elemento que no se enseña y debería enseñarse en toda facultad de medicina. Es un deber ético de toda facultad de medicina entender a sus alumnos la importancia de la práctica deliberada y la metacognición en su formación. Porque si no ponemos eso en práctica, como yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si le pido a un carpintero que me haga un mueble, un carpintero cualquiera me va a hacer el mueble. Un buen carpintero me va a decir, doctor, ¿dónde va a poner el mueble? ¿En el jardín, al aire libre? ¿Se va a mojar? ¿No se va a mojar? Y de acuerdo a eso va a escoger la mejor madera y va a tratarla. Y eso se llama experiencia deliberada. Experiencia no es mirar bastante, no es ver 100 pacientes con VIH, 100 neumonías, atender 100 nacimientos. Experiencia deliberada es darse cuenta a través de la metacognición y de la reflexión de que los eventos pueden ser diferentes y ver las diferencias para poder establecer patrones y poder tomar mejores decisiones el día de mañana. Hay otras técnicas también
¿no? Entonces hay que tener conocimiento, hay que ser competentes, hay que hacer bien nuestro trabajo y hay que demostrarlo por nuestro desempeño. Esto es interesante. Entré el otro día en la página de la Facultad de Medicina, La Visión, y acá hay una pregunta ética interesantísima. Esta es una anécdota que vale la pena mencionarlo, ¿no? Formar médicos y tener a los médicos con nivel de excelencia. Sí, por supuesto, tenemos excelentes médicos humanistas. Ahí creo que falta trabajar más. Íntegros y comprometidos, sí, hay mucha gente íntegra y comprometida, capaces de desempeñarse en cualquier escenario y de actualizarse, sí, también. Promover investigación de impacto, creo que somos una de las universidades con más investigación y esto es un logro de muchísima gente acá, la doctora Teresa, el doctor Carlos, ¿no? Que realmente son un orgullo para nuestra alma mater y otros que de repente estoy omitiendo acá, ¿no? Y dar servicio de salud de calidad para beneficio del país. Y ahora voy a contar una historia personal. ¿Se cumple con lo que se menciona en la Facultad de Medicina? ¿Sí o no? A ver, para desenganchar un poquito. Dicen que los sistemas de votación ayudan a que el cerebro se resetee y pueda captar más información y asimilar mejor las cosas. Sí, está demostrado. Así que vamos a ver qué piensan de esa pregunta y después contaremos una experiencia real. A ver, han votado 10 personas, vamos a ver. No, 58%, interesante, sí, solo 8% y 30% no están seguros. Bueno, ¿cuál es la historia de mi promoción? Mi promoción es una historia híbrida porque mi promoción se juntó con la promoción del doctor Carlos. Yo ingresé en el 81 y me juntaron con la promoción del doctor Cáceres y yo tuve que hacer 2 años de estudios generales en un solo año. Y cuando se dieron cuenta en la facultad no había suficientes plazas para segundo año y se jalaron a la mitad de mi promoción, incluido este pechito. ¿No? Es más, ya eso es otra historia, no la contaremos. Entonces mi promoción nueva, la del 82, era una promoción híbrida con los ingresantes del 82 más los 38 que nos quedamos de los 76 que ingresaron en el 81, los atrasados de la promoción del doctor Carlos, ahí estaban Duro, un montón de gente, ¿no? De la promoción del doctor Cáceres. Y los traslados de ciencias, los últimos traslados de ciencias que hubieron a medicina. Pero nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien realmente. Egresamos 78, ¿saben cuántos se han quedado fuera? Bueno, en realidad nos graduamos más, pero algunos hicieron externado corto. Se quedaron en el extranjero 36, 46%. Y de los 10 primeros puestos, nos fuimos 9. Y yo soy el único que está en el Perú de los 10 primeros puestos. Uno sí se quedó, nunca pudo irse por temas personales. Pero la universidad, y es interesante, éticamente estamos haciendo bien las cosas. Por el principio de beneficencia, Cayetano forma extraordinarios médicos. Somos los mejores. Eso sí, se lo digo a todo el mundo. O sea, pero se está perdiendo la mística y no se debe perder la mística. Ahorita voy a hablar de mística. El médico busca hacer el bien. Ahí los mundos modernos, los tiempos están haciendo que el médico empiece a valorar otras cosas. Por el principio de autonomía, estoy feliz que mis amigos estén fuera, que mi hermana esté fuera, que mi cuñado esté fuera con mi hermana. Porque tienen derecho a elegir su destino. Yo sé que muchos de acá, de mis alumnos, se van a ir. Y les deseo lo mejor. Todos tienen derecho a buscar su felicidad, no hay otra. A buscar un buen trabajo, un trabajo justo, que respete sus horarios y no tengan que trabajar 365/7. Pero por el principio de justicia, que está incluido en la visión de la universidad, estamos formando médicos para beneficio del país. ¿Cómo solucionamos esto? Y voy a plantear una respuesta al final, ¿ah? No se preocupen, esto no va a dejar flotando porque quiero a mi universidad y quiero que encontremos los medios para que esto cambie. ¿Cómo conectamos esto? ¿Cómo hacemos que esto mejore? O que esto pueda ser, como me enseñó la doctora Shubha Ramani de Harvard, nos enseñó en un taller que hicimos, siempre mira el Delta Plus, no critiques lo malo, porque qué bueno que se van, pero dale un plus, que no se olvide. Pero ¿cómo hacemos que no se olvide? Ajá, interesante. Esta es una dinámica que me gusta hacer con mis alumnos de Tropicales. Hay una sesión de todo un sábado que hacemos, donde hablamos de adquisición diagnóstica. ¿Qué ven? Ven un cuadrado, ¿no?
¿Qué ven? Ven un círculo. Lo que hay que hacer es ver de fuera. Y tenemos que aprender a ver de fuera. Yo creo que lo conceptualizó muy bien el doctor Cáceres en su introducción. O sea, uno tiene que adaptarse y prepararse para ver cómo éticamente, dependiendo del contexto y del ángulo, pues, hay cosas que no es que sean incorrectas, es que pueden ser diferentes y mejores. Yo creo que tenemos que tratar eso. Y acá vienen dos elementos fundamentales. Si hay algo que quiero que se lleven los estudiantes de esta sesión, es estos dos conceptos. Estos dos conceptos que a mí me los enseñó Pepe Lucho Calderón. La mística y la nobleza. En su clase, cuando cumplimos 30 años de egresados, 25 años de egresados, pero los 30 años nos habló Uriel García desde acá arriba. Pepe Lucho nos habló tan lindo. ¿Qué es la mística?, nos dijo Pepe Lucho. Es el resultado de una reflexión espiritual profunda y silenciosa que lleva a una actividad fructífera. Chicos, cultiven su espíritu. Se los vengo diciendo desde las prácticas de tropicales y lo sigo diciendo en todas mis prácticas de tropicales. ¿Y qué es nobleza? Pepe Lucho nos enseñó que noble es la persona, cualquiera que sea su origen, no tiene que ser médico, puede ser cualquiera, en cuyo ser se reúnen la sensibilidad fina, el ánimo dirigido a la excelencia, la voluntad negada de hacer las cosas porque hay que hacerlas, pues alguien tiene que hacerlo. No, no lo hago porque me demanda tiempo. No, hay que hacerlo. Hay que poner lo mejor de nosotros. Y el porte congenial con la grandeza y la excepción. Frases de Pepe Lucho Calderón, maestro, realmente una persona increíble. Entonces tenemos que despertar como docentes, los que somos docentes acá, esa mística y esa nobleza en nuestros alumnos. ¿Cómo lo logramos? Educándolos. En ética, en deontología, que entiendan cuáles son los verdaderos deberes de un médico. Y cuando hablo de deberes, el deber más grande de todo médico es optar por la excelencia. Excelencia académica, excelencia humana y virtudes. Es más, las virtudes, como dice Daniel Sulmasi en un artículo que les voy a mostrar luego, se pueden enseñar. Y si logramos que nuestros estudiantes se vinculen más entendiendo esta mística y esta nobleza, y logramos insertar eso en sus cerebros, el día que se vayan fuera, no se van a olvidar de nosotros y van a desarrollar vínculos de honor y colaboración con nosotros. Yo creo que tenemos que trabajar también en esa línea. Ayer le preguntaba a alguien de la universidad, de cada promoción, ¿cuántos se van? Se van un montón. ¿Cuántos regresan? Teresa, la doctora Teresa ha regresado. Más uno de sus mentores fue uno de pediatría, pero hacíamos reuniones conjuntas, ¿no? El doctor Tom Cleary, una persona extraordinaria, ¿no? Y realmente hemos tenido mucha suerte. Y hemos sabido escuchar a nuestra sangre. Tenemos otra cosa en común con la doctora Teresa, que es nuestras raíces cusqueñas. Yo feliz de ser cusqueño, igual que ella, ¿no? Y justamente por esas raíces yo sentía que tenía que regresar a mi patria y dar lo mejor de mí. Tenemos que educar en ética, en veridad. Y no basta hablar de temas éticos. Necesitamos crear entornos de aprendizaje donde todo acto médico tiene un fondo ético. Y hacer que los chicos, el estar como un paciente y llamarlo por su nombre, y es una victoria al hablar del paciente sidoso en la cama 36. Esa es una derrota en la ética. Pero si decimos el señor Juan, que tiene meningitis por criptococo, no entiende su diagnóstico y su familia tampoco, ¿por qué no me tomo 5 minutos y le explico bien a la familia que todavía está delicado? Esos pequeños detalles ya son una victoria ética. Y si como docentes no estimulamos eso en nuestros alumnos, estamos fallando. No solo se trata de hacer el superdiagnóstico de la enfermedad rara, se trata también de llegar a nuestros pacientes y entender que las virtudes son importantes, no solo para la medicina, para nuestra vida personal y para nuestra sociedad. Lo sabemos ahora más que nunca con todo lo que estamos viendo alrededor. Entonces necesitamos crear entornos éticos y que ustedes, alumnos, y los docentes que nos acompañan, entiendan que es importante todo eso, ¿no? De hecho, cursos experienciales, los docentes debemos de ser modelos de ética.
Y estos son temas que son parte de la vida diaria, o sea, de las cosas pequeñas, llegar tarde a clase, usar un celular, hacer trampa en los exámenes, copiarse al vecino. Mi hijo, que estudia Derecho, se quejaba mucho de que él tenía un buen promedio en la Católica y estaba furioso porque sabía que sus amigos se copiaban y su promedio pues había bajado porque no se copiaban. Pero felizmente ahora está contento porque ya todo es presencial, entonces los exámenes ya de nuevo sus notas se están destacando y no quedan igual que el promedio, ¿no? Porque había algunos que por WhatsApp se pasaban las respuestas. Entonces es importante entender todo eso. De hecho hay un montón de medidas, pero es importante que tengan ustedes modelos, chicos. O sea, este es un mensaje para ustedes. Y veo gente que está llegando tarde, pero no me importa. O sea, lo importante es que entiendan que tienen que cultivarse en virtudes. Las escuelas de medicina tienen que ser también escuelas de virtudes. Y esto no lo digo yo. Lo dicen profesores, además, quien escribe este artículo, me olvidé poner la referencia, mil perdones, es Daniel Sulmasi. Daniel Sulmasi fue jefe de residentes en Hopkins. Es un MD, PhD, OFM, aunque ya se salió porque se enamoró y se casó con una enfermera, era padre mexicano. Y tiene unos libros preciosos, 3 de sus libros los tengo. Los pacientes tienen que confiar en nosotros. Y tenemos que buscar a nuestros alumnos para que los pacientes confíen. Y las virtudes son fundamentales. Tenemos que cultivar virtudes. ¿Qué virtudes? Ahorita viene eso y con eso voy a acabar. ¿No? De hecho hay cosas que atentan, ¿no? Porque nos endurecemos, el corazón se endurece, la empatía se pierde. En este gráfico, la ciencia, queremos ciencia, acá está la ciencia, a lo largo de la carrera la empatía se pierde y las mujeres son más empáticas que los hombres y los cirujanos son menos empáticos que los clínicos. Y esto no es el único trabajo al respecto, hay otros. Entendiendo esto, tenemos que tener más cuidado y cultivar el espíritu, lo estoy diciendo una y otra vez. Los ideales del arte de la medicina como práctica moral se están transformando cada vez más en una interacción centrada en la tecnología y orientada a los negocios, lamentable. Estas son según Edmond Pellegrino, un gran eticista médico. Él trabajó primero en Cornell, después trabajó en Georgetown, ya falleció en 2013. Los pacientes confíen en nosotros. Tener compasión y empatía. La compasión es mucho más grande que la empatía. Ser prudentes. Usar el razonamiento, el buen juicio clínico, ser justos, ser fuertes. No es difícil. En el COVID yo sé que muchos colegas han pasado por momentos difíciles. Tener templanza, y la templanza implica también balancear mi vida personal. No solo soy médico, soy padre, soy hermano, soy esposo y quizás ahí tengo que admitir puedo haber fallado como padre en algunas cosas. Pues le robé tiempo a mis hijos por mis pacientes y por mi trabajo. Integridad y ser desprendidos. Todo esto debemos fomentar y cultivar en nuestros estudiantes y en nuestros docentes, por supuesto, porque alguien tiene que enseñar esto. Vamos a saltar esto por el tiempo, pero para los alumnos tenemos que pensar en el bienestar de nuestros estudiantes, su salud física y mental. Estos son 2 alumnos en mi práctica tropicales hace 3 años. Y entender que su bienestar no solamente es la salud, sino también cómo se sienten por los estresores, sean internos o sean externos. De hecho, hace poco había un suicidio de un estudiante de medicina en Piura, eso, ¿no? ¿Dónde estudió la gente de la universidad para darse cuenta, ¿no? Y el bienestar espiritual, y eso es importantísimo. Miren esto que les voy a mostrar en un rato, ¿no? La mística es el resultado de una reflexión espiritual, de Pelucho Calderón. Pero ¿qué es espiritualidad? No tiene que ver con religión, hay un error ahí de interpretación. Mucha gente piensa que religión y espiritualidad son sinónimos. Nada que ver, un agnóstico puede ser espiritual. Es el aspecto de la humanidad que se refiere a la forma en que los individuos buscan y expresan el significado y el propósito de su existencia, la búsqueda de trascendencia, conectándose a 5 niveles, con la realidad, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, y quienes creen en un ser superior, ese paso adicional. Y sobre todo vivir de acuerdo a valores, buscando desarrollar virtudes. Y con esto acabo. Por el tiempo, voy a saltar lo otro, encantado de venir otra vez y colaborar con ustedes. Tenemos que encontrar, esto no lo digo yo, lo dice el American College of Physicians, acaba de salir publicado en octubre de este año. Encontrando sentido en la medicina a través de la espiritualidad. La fe y la espiritualidad pueden servir como una manera de enfrentar los estreses del COVID-19 y las consecuencias de un diagnóstico de dificultades de ser un médico.
Hay mucho burnout en Estados Unidos, 30%. Estos chicos son estudiantes de Harvard que están llevando un curso de cuidado espiritual. Y de hecho han publicado hace poco, este es un trabajo de hace 6 años, pero siguen publicando, por el grupo de Harvard, donde te han encontrado que es importantísimo llevar cursos donde se hable de la espiritualidad en la formación del estudiante de medicina y en el cuidado del paciente. Que hayan temas de crecimiento personal, religioso y o espiritual, lo que no quieren en un Dios, igual se puede crecer y explorar todos estos elementos que hemos conversado hace un rato. Cómo se deben integrar en la carrera estos elementos. Cómo se debe abordar las necesidades del paciente. A veces lo que el paciente quiere es que alguien lo escuche. Y cómo hay dinámicas estructurales institucionales para poder hacer mejor esto. Y finalmente hablar sobre temas sociales donde la ética plantee preguntas. En Reino Unido también están trabajando en lo mismo. Cómo debe enseñar sobre la persona entera en medicina, incluyendo temas espirituales, debe ser hecho para el currículum de los estudiantes. Por tiempo voy a acabar acá, pero no sin antes hacer un super salto. Vamos a hacer ya faltaba un poquito en realidad, porque estos temas eran bien rapiditos, pero quiero hacer un agradecimiento a mis maestros. ¿No? Estos eran cosas, ideas, pero me dijeron 45 minutos. ¿No? O sea, a veces me emociono y hablo mucho, sí, lo sé. Mis prácticas son de 3 horas. Así que, de hecho, tengo una charla de 1 hora. Bueno, necesitamos estudiantes felices de aprender. Formar estudiantes que sean empáticos, resilientes, creativos, entusiastas y que cultiven su espíritu, que cultiven virtudes. Como dije al comienzo, hay que aceptar la incertidumbre y la ética y la integridad son temas fundamentales. Hay que cultivar el espíritu, lamentablemente por tiempo, pero tienen que ser inspiradores para los que estén después de ustedes. Y esta frase de Constantino Carvalho creo que es un timón importante. Y estos son algunos de mis grandes maestros: Andrés Piñero, Carlos Salazar, mi asesor de tesis. Como quería ser pediatra, mi tesis la hice con Eduardo. Además, mi nota más alta en los STEPS fue en pediatría, 99 percentil tuve en pediatría. No, pero al final, como quería regresar al Perú equivocadamente, dije: si regreso como pediatra voy a trabajar en práctica privada y no voy a poder enseñar nada en Cayetano, ¿no? Me acuerdo de medicina interna, que también me gusta, y fue lo que hice, ¿no? Y ahí están mis grandes maestros, faltan algunos también, pero eso es lo que quería conversar. Y Brian Schwartz es un profesor de San Francisco, infectólogo, que él es uno de los que más me ha inspirado y me ha ayudado en todo lo que es educación médica. También le debo mucho a Brian, una persona excelente, ¿no? Consejos finales, chicos, siempre se los digo: nunca dejen de aprender. 1 más 1 no siempre es 2, ahí está la incertidumbre. Hay que saber decir no sé. Y hay que, al acostarnos, hacernos 2 preguntas. ¿Qué he aprendido de nuevo? Hoy día espero que tomen conciencia de lo importante de cultivar las virtudes, que la ética es parte fundamental de todos nuestros actos. ¿Y qué de bueno he hecho? Y finalmente, medicina no lo es todo. Es apasionante, pero es solo un medio para ayudar a los demás. Tomémonos un tiempo para cantar, bailar, sonreír. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valdés, por su excelente ponencia. Realmente nos deja mucho por reflexionar sobre qué médicos queremos hacer, qué queremos hacer por nuestros pacientes y cómo hacerlo. Un marco ético, íntegro, con responsabilidad y sobre todo con empatía, ¿no? Entonces, ahora vamos a continuar con el programa. Me toca presentar el video que hemos preparado para difundir la actualización de nuestro manual de denuncias de mala conducta científica. Hola, ¿ya conoces nuestra Oficina de Conducta Responsable en Investigación? La OCRI
es cualquier acción que involucre fabricación, falsificación o plagio de una investigación científica. También incluye acciones u omisiones que transgredan los valores, principios y buenas prácticas que definen la integridad de la investigación científica. Estos actos atentan contra los principios morales esperados por la comunidad científica. Para evitar este tipo de conductas, la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha desarrollado el Manual de Manejo de Denuncias de Mala Conducta Científica. ¿Cómo denunciar posibles casos de mala conducta científica? Ingresa al portal de investigación de la Oficina de Conducta Responsable en Investigación y haz clic en el botón Haz tu consulta o denuncia aquí. O solicita una reunión con nuestro oficial de conducta responsable en investigación para resolver tus consultas. Una vez que la denuncia ha sido ingresada, será registrada por el administrador de la OCRI, quien será el responsable de iniciar el proceso correspondiente. Después, la denuncia será elevada al Comité Permanente de Integridad Científica. Aquí se definirá si el caso denunciado cumple las condiciones de una probable mala conducta científica. Si tu denuncia procede, se nombrará un comité que desarrollará una investigación y evaluación de oficio. En caso se encontrara mala conducta científica, se tomarán las acciones administrativas institucionales a cargo del Vicerrectorado de Investigación. Si deseas más información, ingresa a la página web investigacion.cayetano.edu.pe/CRI/oficina o escríbenos al correo duari.ocri@oficinas-medio-upsh.pe. Muy bien, este ha sido un trabajo de la Oficina de Conducta Responsable en Investigación. Se ha aprobado el manual para las denuncias de mala conducta en investigación en diciembre del 2021 y ha tomado como base al Código Nacional de Integridad Científica del CONCITEC. Por eso es que se ha ampliado el concepto de las tres faltas comunes, como son plagio, falsificación y fabricación. Se amplía la definición ahora para incluir otras prácticas irregulares de los investigadores, como aquellas que transgreden los valores, principios y buenas prácticas que definen la integridad de la investigación científica. Hemos preparado el conversatorio a continuación para discutir algunas preguntas que son comunes entre los estudiantes y que nos ayuden a reflexionar sobre cómo conducirnos éticamente y de manera íntegra. Para evaluar cuáles son las principales dificultades relacionadas a la ética y conducta responsable de investigación en los que se incurre como estudiante universitario, y para reflexionar sobre cómo, basándonos en la ética e integridad científica, desarrollamos investigación con impacto en la sociedad, contamos con 4 panelistas de nuestra casa de estudios, quienes abordarán desde su propia reflexión estas preguntas tan importantes, y a quienes invito a subir y tomar asiento. Invito a la doctora Teresa Ochoa, quien es médico pediatra con especialidad en infectología pediátrica, profesor asociado de pediatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y profesor asociado de epidemiología en la Universidad de Texas en Houston, y directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander Bonjum. Gracias, doctora. Bienvenida. Un aplauso, por favor. Invito también al doctor Leandro Guayanay Falconi, quien es especialista en medicina interna, magíster en epidemiología clínica de la Universidad Frontera Temuco de Chile, asesor del MINSA en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, jefe de la Unidad de Epidemiología Clínica y oficial de Integridad Científica de la Oficina de Conducta Responsable en Investigación. Un aplauso para el doctor. Con gusto también presento e invito ahora como panelista a la doctora Teresa Fernández Bringas, quien es magíster en Gerencia de Programas Sociales, psicóloga y candidata a doctora en psicología, docente asociada a la Facultad de Educación y miembro del Comité de Ética. Ha sido parte de la alta dirección en instituciones estatales y consultora en organismos internacionales. Es autora de libros, siendo el último acerca de investigación cualitativa. Un aplauso para la doctora. Y gratamente contamos
especialista en ginecología y obstetricia, doctor en medicina por la Universidad Cayetano, profesor principal del Departamento de Clínicas Quirúrgicas de la Universidad Cayetano, presidente del Comité de Ética de la Universidad y coordinador del programa de doctorado en medicina de la Facultad de Medicina Alberto Hurtado. Un aplauso para el doctor. Entonces, tengo esa pregunta para todos ustedes y me gustaría que nos compartan su experiencia y opinión acerca de cuáles son las principales dificultades relacionadas a la ética y la conducta responsable de investigación en los que se incurre como estudiante universitario. Empezamos con la doctora Ochoa. Antes de dar mi opinión o mi respuesta a esta pregunta, quería primero felicitar al Vicerrectorado de Investigación y a tu dirección, Cintia, por haber organizado este evento. Creo que nos gustaría que la sala esté llena y debería estar llena. Creo que tenemos que trabajar en eso, en motivar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes para que haya una mayor participación. Y antes de decir otra cosa, quiero felicitar al doctor Luis Manuel Valdés por esta excelente charla. Creo que se debe replicar a todos nuestros estudiantes, se debe replicar entre los profesores, quizás en sesiones más pausadas, para escuchar todo lo que nos has traído. Yo ya había escuchado que le hacían muy buenas clases, pero creo que esto ha sido magistral y hay mucha información que creo que la tenemos que interiorizar como docentes. Así que eso lo comprometemos para que nos dé clases a los profesores. Respecto a tu pregunta, yo quería un poco compartir con ustedes cuál es mi experiencia para responder esta pregunta, ¿no? Yo como docente me encanta, me dedico a la investigación, he sido asesora y soy asesora de muchas tesis, de pregrado, de posgrado, principalmente con alumnos de medicina, pero también de biología. Y no solo de Cayetano, tengo alumnos que asesoro en la Villarreal, en la San Marcos, en la Agraria, en la Universidad de Cusco, en Trujillo, en varios sitios, en Piura también. Entonces tengo un poquito esa experiencia y también, por supuesto, he estado como jurado de las tesis, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, y adicionalmente, que creo que capaz es donde también he tenido un mayor insight, he estado por unos años como encargada de la oficina de investigación, ciencia y tecnología de la Facultad de Medicina y luego de las facultades integradas. Entonces, más o menos ahí he estado como 5 o 6 años. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como problema de esta pregunta, ¿no? De ética y de conducta responsable en nuestros alumnos? Creo que un aspecto es la falta de originalidad, ¿no? Desde la concepción de la idea, porque muchas veces copiamos una investigación. Y siempre les digo, no hay problema mientras que haya algo de originalidad, y esa originalidad podría ser pues que lo vamos a adaptar a nuestra realidad, y muchas veces, muchas de las tesis es eso, ¿no? Una idea de otro lugar que lo estamos haciendo nosotros. Pero creo que es algo importante porque no solamente a veces copiamos la idea, sino que también copiamos los textos. Y creo que ahí hay un desconocimiento de que no podemos asumir como textos nuestros los que no son. Y eso es algo tan básico, pero que probablemente no lo enseñamos, y no lo enseñamos desde primaria, secundaria y mucho menos en la universidad. Y hoy en día que está de moda el copy and paste, que es tan fácil y que los chicos no están acostumbrados lamentablemente a leer y a escribir con sus propias palabras, es algo que lo vemos en el día a día. Ahora, gracias a los softwares como el Turnitin, que ya lo tenemos, podemos documentar esa copia, ¿no? Y no necesariamente quisiera llamarlo plagio porque no es plagio, es simplemente un software que nos da un porcentaje de similitudes, pero ustedes no se imaginarán los porcentajes que nos llegan. Cuando estuve en la oficina de investigación, o sea, 17, 20, era excelente, pero debo decir, y no sé si acá tenemos residentes, de los residentes era de 70 para arriba. Entonces, básicamente es copiar un texto y pegarlo. Entonces es una falta de originalidad y estamos haciendo
mala conducta científica porque estamos copiando con un texto nuestro. Solamente recordar que si no hay otra forma de cómo poner la idea, pónganlo entre comillas, ¿no? Porque están reconociendo que ese texto no es suyo. Entonces, eso es lo primero que quería comentar. Y luego también me parece que hay como un desconocimiento de las cosas básicas de ética, ¿no? Ya no hablando tanto de conducta responsable de investigación, pero de ética en los principios, ¿no? En los principios de autonomía, de beneficencia, de justicia, y creo porque no lo enseñamos. En la Facultad de Medicina me he encontrado con la sorpresa este año, y no sé si tenemos, creo que no hay gente específicamente de la facultad, pero me he encontrado con la sorpresa que el curso de ética y medicina que se dictaba antes en segundo de medicina se eliminó, ya no está. Y la excusa era que era muy temprano y los chicos estaban perdidos en la calle y no entendían. Más bien creo que no, creo que desde los primeros años se tiene que educar para dar estas pequeñas pautas, ¿no? Y no solamente ética en investigación, ética en docencia, ética en nuestra práctica clínica, en la forma como vemos y atendemos a nuestros pacientes. Entonces creo que es importantísimo transmitir desde los primeros años y debería ser esto algo transversal, o sea, que se toque algo en todos los cursos, en todas las facultades, en todos los años, porque realmente tenemos que tener un buen cimiento para hacer las cosas bien, como hemos escuchado en la charla inicial. Y el tercer punto que quería tocar, o sea, porque el primero he visto la falta de originalidad, el desconocimiento de los principios éticos, y el tercer punto es que a veces no se entiende el tema de la confidencialidad de los datos. Entonces los alumnos mezclan un poco lo que es la práctica clínica, de tomar la historia clínica, de tomar datos, y no caen en la cuenta que cuando estamos haciendo una investigación no podemos pues tener las fichas con nombres y apellidos de nuestros pacientes o guardarlos en una misma base de datos, ¿no? Tenemos que, entonces el ejemplo más preciso es cuando si fuera un paciente con VIH sí lo guardaría, ¿no? Porque no quiere que nadie, el resto de personas no se entiende. Y eso debería ser con todos nuestros datos, o sea, educar de que cuando hacemos investigación tenemos que recolectar nuestros datos, guardarlos de manera confidencial, separar la base de datos, y son cosas sencillitas, pero creo que nos van ayudando para en ese camino ir formando una cultura de ética, de integridad científica y evitar la mala conducta en investigación. Entonces, con esos tres conceptos me quiero quedar. Muchas gracias, doctora. Doctor Goyenay, ¿usted considera las mismas dificultades, otras diferentes en base a su experiencia? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en realidad por haber invitado y por haber llevado a esta reflexión. Por eso Fernando Vaca me agradecimiento, me ha dejado pues, muchas digamos, conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Creo que para todos los que hemos escuchado, llevar afuera y reflexionar lo que nos ha presentado es importante. Reflexionar porque si nos preguntamos, cada uno de nosotros, profesores, estudiantes, ¿cuál es mi misión? ¿Qué yo tengo que hacer en mi sociedad? O no tengo que hacer nada. Soy parte de mi sociedad. En realidad, si buscamos y ubicamos el lugar que nos corresponde y nos ponemos a pensar qué podemos hacer mejor en ese lugar que nos corresponde, creo que podemos empezar un cambio importante que tenemos que hacer. Tenemos que sacudirnos de muchas cosas que las tenemos. Para nosotros son a veces prácticas, son maneras de vivir, son maneras de sobrevivir, me dirán, en este mundo, pero muchas de ellas no son un lastre para el comportamiento adecuado que tiene que tener con esta investigación. Muchas conductas aprendidas, tenemos, o entre comillas prácticas, o que nos dan una solución inmediata, tenemos que reflexionarlas si son adecuadas o no. Como ciudadano responsable, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi rol en la sociedad? ¿Y qué debo de hacer? De modo como estamos funcionando y trabajando como sociedad, ¿es adecuado? ¿Somos una sociedad que está yendo a un buen camino? Y si no, cada uno de nosotros pensar qué puede hacer para poder ayudar a remediar eso. Bueno, pero de mí no depende, ¿no? Yo no soy el que dijo, yo no soy el gobierno, yo no soy... En realidad cada uno de nosotros tiene una parte de responsabilidad de eso, donde le corresponde. Y en este aspecto de dificultades, creo que hay una parte que es
lo que tenemos ya de formación de base. Pero esto, como les digo, y como nos ha comentado el doctor Charlo, en realidad podemos revisar disculpe, estaba hablando y seguro no me escuchaba. En realidad le decía de que nosotros nos corresponde como individuos reflexionar acerca del rol que jugamos en nuestra sociedad y cuánto podríamos nosotros mejorar cada uno de nosotros personalmente y luego como contribución a nuestra sociedad. En esa reflexión tenemos que ayudarnos de ideas, de conceptos. Lo que nos ha traído en la charla el doctor, le decía, es algo muy importante y que merece la pena reflexionarse. Nos va a ayudar a encontrar lo que tenemos que hacer en nuestra sociedad. Nos va a ayudar a ver qué puedo yo colaborar, qué puedo yo hacer de mi punto de vista, de lo que tengo incumbencia. A veces decimos que el dinero depende, depende del ministro, depende del gobierno. No, muchas cosas no depende de nosotros. Depende de lo que hagamos. Depende de lo que decidamos hacer. Y ese es el punto interesante e importante. Creo yo que si reflexionamos acerca de la sociedad que desearíamos tener y que nosotros nos ponemos a construirla, veríamos de otra manera estos aspectos y estas dificultades de mala conducta, etc. Teniendo un rol de ciudadanos responsables ante todos, ante la sociedad y ante nosotros mismos, creo que podemos lograr avanzar de otra manera y poder un poco sacudirnos del lastre que tenemos. Mira, pero si es más fácil que yo tome y copie y pego, lo hago, ¿no? Pero, bueno, ¿y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo tenemos enraizado muchas de estas dificultades? Por diversos hechos. Creo también otro elemento importante, y en la charla nos han dicho, para los docentes tenemos que ser ejemplo. Necesitamos dar y hacer que nuestros estudiantes vean que es así. Vean que no es adecuado trabajar de una manera y los logros se dan con un apego a las normas y procedimientos éticos. Y por otro lado, como estudiantes nos toca aprender siempre. Un mensaje importante es que nos ha traído la charla: nunca dejamos de aprender y tenemos que seguir aprendiendo. Muchos aspectos éticos en realidad, si uno no lo conoce y los principios no lo tiene, sí es necesario aprender. Porque de repente es porque yo no sé, porque yo ignoro eso que cometo o porque hago un elemento que no corresponde, una acción que no corresponde. Y entonces sí, tenemos que difundir también estos preceptos éticos que pueden faltar y que podemos desconocerlos. Sin embargo, creo yo que el espíritu de aprender nos llevaría también a aprender estos hechos y a tener que conocerlos, para con estos ser ciudadanos de bien y poder llevar adecuadamente el desarrollo personal que tenemos y también el desarrollo de la sociedad. Gracias. Natalia Fernández, ¿cómo está? Gracias. Bueno, primero agradecer esta invitación. Me siento muy honrada de estar acá con todas las autoridades, con nuestros colegas. También agradecer haber podido escuchar al doctor Valdés, que realmente me ha conmovido. Ha sido lindo escucharlo, doctor. Y quiero tomar una de las cosas que más me ha conmovido de lo que habló el doctor Valdés, que es la espiritualidad. La espiritualidad ligada a la investigación. ¿Por qué digo esto? Generalmente hablamos de la investigación como un asunto frío, como un asunto generalmente en la universidad
forma parte de un cumplimiento de una acción para el grado o cualquiera de estas cosas, pero en realidad uno cuando estudia está permanentemente investigando. Pero además, ¿por qué digo que tiene que ver con la espiritualidad? Porque cuando uno hace investigación con seres humanos, no está siguiendo un patrón de un paso tras otro. Uno se pone en comunicación con una persona. Y esa persona, con esa espiritualidad que siempre es fina, porque hablar del espíritu no es hablar de cosas gruesas, sino de finura, está teniendo que ver con lo que esa persona nos dedica, de su pensamiento, de su sentimiento, de su tiempo. Cuando la persona desarrolla una encuesta, cuando la persona nos dice qué le está pasando, cuando permite a la persona que nos acerquemos a ella, está poniendo en juego toda su espiritualidad. Y nosotros estamos interviniendo en la persona. Entonces, cuando hacemos investigación y no consideramos la ética, que tiene que ver con el espíritu, estamos interviniendo de mala manera con las personas. Digo esto porque los principios de la ética, que son la beneficencia, la autonomía, la justicia, tienen que ver con eso, con el respeto por el ser humano en su totalidad. Y entonces cuando nosotros decimos autonomía, respeto por la autonomía, pero vamos a hacer la investigación y tomamos los datos y nos acercamos a las personas, tomando, por ejemplo, su teléfono, su correo de fuentes que son comunes y no pidiéndoles permiso, ya estamos haciendo una primera violación, digamos, de su autonomía. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un hospital y decimos, denos la historia, o yo voy a tomar las historias de acá para saber qué le pasó, eso a mí no me corresponde, me tiene que dar permiso la persona. Entonces, una de las primeras dificultades que creo que hay en los estudiantes y en los investigadores en general, cuando no han procesado este tema de la ética, sí, es cuánto yo estoy respetando la autonomía de las personas y qué dificultades eso me presenta, entre comillas, para lograr mi objetivo. Entonces, un primer problema es el acceso. ¿Cómo entiendo yo el acceso a las personas? El otro punto es el reclutamiento. ¿Cómo hago yo? Ya accedí. Ahora, ¿cómo hago para que estas personas participen? ¿Cómo llego? ¿Qué les digo? ¿Cómo logro el permiso de esa persona? ¿Cómo logro respetar su condición de persona, de ser humano, de espíritu, que me permita o no entrar a su vida y a su mundo? Entonces, eso puede significar una dificultad. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente, como uno tiene que cumplir con un requisito de la investigación, hace su protocolo, inmediatamente piensa cómo lo va a hacer y simplemente se lanza a tratar de hacerlo. Y entonces ahí comienzan a haber una serie de errores, ¿no? El siguiente punto, que creo que constituye una dificultad, tiene que ver con pensar que la parte científica no tiene que ver con la ética. Y nosotros tenemos, para cumplir con la ética de investigación, dos criterios, uno que tiene el valor social y el otro el valor científico. Entonces, en el valor social, uno siempre se tiene que preguntar, ¿por qué hago esta investigación? Como decía la doctora, el tema de copia y pega es porque quizá uno no piensa por qué es que voy a hacer este trabajo, a quién le va a servir. ¿Es solamente para cumplir? ¿O realmente esto, aunque sea chiquito, va a ser un aporte? Entonces, si no es pensado así, termina convirtiéndose en una dificultad. Pero casi todo lo que hacemos puede convertirse en algo que aporte. Y de repente lo que necesitamos es conectarnos de verdad con las necesidades de la gente. Y entonces retomo lo que decía el doctor Valdés, porque uno cuando hace ciencia o cuando está en la universidad, tiene que pensar no solamente en uno, ¿no? Tiene que pensar en para quién trabaja. Trabaja para satisfacerse individualmente, trabaja para cumplir una meta económica o también trabaja para lograr hacer algo por su sociedad. Y entonces
eso hay que preguntarse cuando uno se plantea la investigación. Y el otro tema que me parece bien importante, y retomo lo del doctor porque me ha quedado marcado, es la humildad. Para hacer investigación hay que ser humildes, y eso es muy difícil de lograr, puede ser una gran falla. Ahí se ríe mi querida Wendy. Ella, por supuesto, siempre ha sido mi alumna y está teniendo una carrera importante. Pero de verdad, los investigadores podemos pensar que tenemos todas las prerrogativas y todas las cosas controladas, y no es así. Delante de nosotros está una persona con sus necesidades, con su contexto, con su sociedad, y ese es el primer escollo que tenemos que ver, cómo somos humildes para entender a esa persona y su contexto. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, al doctor Cáceres, al doctor Hurtado y al panel que está acompañándome esta tarde, para reflexionar sobre estos puntos que nos ha puesto Cintia. Y les puedo contar que cómo llegué yo al Comité de Ética. Me interesó una vez una información de que estaban dando un curso sobre ética e investigación del NIH y lo estaban transmitiendo acá en la universidad. Pues vine a escuchar, hice el curso y terminado el curso, después de un tiempo, agradezco a Frine Samarguires, que me invitó a ser parte del comité. Y yo he hecho algunas investigaciones, pero realmente cuando uno ingresa al mundo de la ética e investigación, se da cuenta que hay un montón de cosas que uno no sabe. Y uno tiene que instruirse sobre estos puntos, que ya varios han sido mencionados. El primero es, si voy a investigar, ¿qué voy a aportar con mi investigación? Investigación tiene, lo que dice la doctora, valor social, es algo nuevo, es algo diferente, ¿sí? Y si es algo nuevo, es algo que va a aportar, que va a servir al bienestar de las personas, de las comunidades, es importante hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien, entonces uno tiene que tener conceptos de metodología de investigación, de modo que lo que yo voy a producir, mis resultados, van a ser válidos, van a poder ser replicables por otras personas, ¿sí? Y definitivamente va a ser algo que va a beneficiar. Pero eso tiene que ir unido a la honestidad. Y ya se ha hablado de que muchos principios de la conducta responsable están en hacer un protocolo, un proyecto que sea de uno, que haya nacido de uno mismo, reconocer si está utilizando información de otras personas que me van a servir para justificar mi investigación, y de esa forma llevarlo a cabo, ¿sí? Y en el proceso de la investigación, otra cosa muy importante es el respeto a las personas. Y el respeto a las personas, cuando hacemos investigaciones que tienen que ver con seres humanos, tiene que ir unido a lo que es la información que yo le doy a estas personas de lo que yo estoy haciendo, y que esta persona no solamente reciba la información, sino que la entienda, la comprenda, la asuma y pueda con su autonomía decir sí, me interesa, o no, no me interesa, ¿sí? Y respetar la confidencialidad de la información que estamos dando. Entonces, cuando en el comité vemos estas cosas y nos encontramos con proyectos de estudiantes de pregrado, de posgrado, a veces no se dan cuenta, porque no conocen o porque
se nos pasa, somos humanos, a veces no, conscientemente no nos estamos percibiendo estas cosas. Y los que estamos en el comité, no estamos ahí por malos, no estamos para hacerles daño a los estudiantes o a los que hacen las investigaciones. Nuestra función es darnos cuenta de lo que se nos está presentando, que es algo que va a ser útil, que va a respetar los derechos de las personas, ¿no? Y por eso en el comité hay varias personas, no es una sola persona, son un conjunto de personas con diferentes miradas que muchas veces nos permiten incluso ver puntos ciegos que dentro del mismo comité algunos no vemos. Entonces, todo esto se hace simplemente con el objetivo de que lo que vamos a hacer, como dice el doctor Valdés, lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien conociendo todos los puntos que tenemos que cumplir para hacer una buena investigación. Entonces, eso sería algo que podríamos comenzar y vamos a ir tratando el tema. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctores. Vamos a continuar ahora con algunas preguntas. Van a ser leídas de manera, pueden ser respondidas por cualquiera de ustedes. Por ejemplo, aquí me alcanzaron una que dice, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la integridad científica? ¿Cuál es la diferencia entre el rol del Comité de Ética y de la Oficina de Conducta Responsable en Investigación? Para cualquiera de ustedes, no sé quién quiere responder. Bueno, la conducta responsable es, como se ha mencionado, en principio probablemente hacer una información propia, o sea, no buscar información de otra persona y asumirla como que es uno mismo. Es ser honesto en lo que uno está encontrando y reporta lo que encuentra, y no porque me parece que no está muy bien, mejor le cambio acá esta información para que salga como yo quiero que salga. La falsificación, y digamos, también ser conscientes de que la conducta responsable está reconocer el trabajo de cada uno dentro de un proyecto. Y eso tiene que ir también en lo que se refiere quizás a las autorías. Cuando uno trabaja en colaboración, uno tiene que saber quién está trabajando con uno y qué cosa es la responsabilidad de cada uno y reconocerle a cada uno su mérito y reconocerlo en investigación. Entonces todo eso es conducta responsable. En la ética también es parte de la conducta responsable. La conducta responsable tiene que ser ética. Y en la ética, como mencioné algunas cosas, está en relación a que lo que yo voy a hacer va a ser un beneficio. Va a ser un beneficio con mis resultados en este momento, va a ser un beneficio porque con lo que yo estoy organizando, más adelante otra persona puede crear algo que produzca un beneficio en otro proyecto de investigación. Me ayuda a crear una línea de investigación. Entonces, yo creo que eso es algo que podría hacer y de repente las otras personas pueden ayudar. Solamente para agregar lo que dijo el doctor Saona, la conducta responsable también tiene que ver con sabernos responsables de lo que hacemos cuando intervenimos en investigación, porque nunca, jamás la investigación es neutra. Y entonces todo lo que nosotros hacemos impacta en las otras personas. Y entonces pensar qué hago yo y qué sucede con el otro cuando hago el proceso de investigación, ¿no? O sea, hacernos responsables por las consecuencias de nuestra investigación. ¿Alguien más quiere aportar algo? Solo ahí comentaría un aspecto importante, ¿no? Ser honesto. Uno mira y ve que en realidad soy honesto, no voy a copiar, no voy a inventar datos, etc. Ser honesto creo que es un elemento bien importante en este aspecto de la conducta responsable. Y es parte de ser un ciudadano culto, adecuado, y
consciente de su rol en la sociedad, y en este caso en la investigación. Ser honesto creo que nos permite tener y ser responsables al llevar a cabo la investigación. Sí, bueno, adicionalmente tenemos que los principios éticos se basan en la persona, ¿no? La beneficencia, la autonomía, el respeto por sus derechos. Mientras que la conducta responsable, para reforzar lo que los doctores están mencionando, estamos hablando del comportamiento íntegro en el desarrollo de la investigación, en la publicación de los resultados, el reconocimiento de la autoría, la no fabricación, falsificación o manipulación de los datos, ¿no? Mientras que ética es un poco más amplio, tenemos una ética en el ejercicio profesional, tenemos una ética en la investigación, la ética moral, asociada a la moral, ¿no? Y a los principios morales que cada uno lleva. Entonces, por ahí viene la diferencia, y tenemos en la universidad dos oficinas grandes, una que es la Oficina de Conducta Responsable de Investigación, donde tenemos el oficial de Integridad Científica, que es el doctor Guayanay, y tenemos la Oficina de Regulación y Valoración de la Ética en la Investigación, a la cual brinda administración a dos comités de ética, el de humanos y el de animales, y en el caso de humanos, el doctor Saona es nuestro presidente. Entonces, así está organizada esta parte que evalúa la ética de la investigación y que evalúa la integridad científica y la conducta responsable en la investigación. Entonces, en base a esta conversación también saltan algunas otras preguntas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se evalúa un protocolo? ¿Cómo se ponen de acuerdo de repente los evaluadores? A veces llegan a desaprobarse, se desaprobó porque fue uno el que tomó la decisión. Suele ser alguna de las preguntas que se hacen los alumnos. Quizás alguno de los miembros del comité de ética nos pueda ayudar con eso. Bueno, sí, algunos protocolos pueden desaprobarse, pero se desaprueban cuando no cumplen primero los dos principios que les decía, uno del valor científico y el otro del valor social, y cuando realmente la propuesta no tiene coherencia interna, cuando no se ha respetado ninguno de los elementos de cuidado de la autonomía, de la beneficencia y de la justicia en las personas que son los participantes. Pero para llegar a una desaprobación es muy complicado. Nosotros en el Comité de Ética, con el doctor Sauna como presidente, realmente le ponemos mucha fuerza a analizar cada proyecto, y no, llegar a una desaprobación es dificilísimo. Nos pensamos muchísimo todos y discutimos para llegar a una conclusión de desaprobación. Normalmente siempre damos la oportunidad de que las personas puedan mejorar, y además en el tiempo que estoy en el comité, que además es grato estar ahí, yo agradezco tener esa oportunidad, siempre vemos que cuando se hacen observaciones a los protocolos regresan súper bien. O sea, es como si fuera un gran aporte al protocolo, porque siempre mejoran. Gracias, Teresa. Sí, claro, ¿qué ocurre cuando llegan los proyectos al comité de ética? Dependiendo del tipo de estudio, se califica si es un proyecto sin riesgo. Son proyectos que se eximen de ser revisados. Pueden ser proyectos de riesgo mínimo o riesgo mayor al mínimo, y esos sí entran a revisión no por una persona, por lo menos por dos personas, y dependiendo del riesgo que se haya considerado, que puede variar de acuerdo a la opinión de los administradores, se presentan al comité en conjunto, en una sesión plena donde se presenta el proyecto y uno evalúa el proyecto en todo, su valor social, su valor científico, el balance de beneficio-riesgo, la autonomía en relación a si hay consentimientos informados, el respeto a los derechos de privacidad y confidencialidad. Entonces el comité no solo puede ver la parte ética, es decir, no, el comité solamente tiene que decirme si es ético mi estudio, no. El proyecto es ético en su conjunto. Si todo el proyecto realmente va a aportar el valor social, el valor científico,
y un buen balance de beneficio-riesgo, respeta la autonomía, respeta los derechos, etc. Entonces, si un proyecto tiene alguna deficiencia en alguno de estos puntos, se le dan observaciones al investigador para que lo pueda evaluar y reconsiderar de acuerdo a los criterios que nosotros enviamos. Algunas veces, efectivamente, los investigadores reconocen y aceptan las observaciones. Otras veces tienen otro punto de vista y lo sustentan y lo vuelven a presentar. Entonces, si ese sustento es bien justificado, el comité puede eventualmente cambiar su opinión y aprobar el proyecto. Nadie es perfecto, todos podemos discrepar, pero siempre hay que hacerlo con respeto, con humildad y aceptar que no somos perfectos. Y si nos hemos equivocado, quizás aceptar las observaciones y evaluarlas. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, en verdad la tarea que cumple el Comité de Ética es bastante ardua, más o menos para que ustedes tengan idea, son 800 a 1000 proyectos que llegan a la oficina de ORBI, en la Oficina de Regulación y Valoración de la Ética y la Investigación, que son clasificados, como dice el doctor, entre sin riesgo, riesgo mínimo o riesgo mayor, pero ese es el número. Entonces, tienen una gran labor, están compuestos por equipos multidisciplinarios, sesionan una vez por semana, son 4 horas en la cual sesionan y revisan y discuten los protocolos, pero ¿de qué manera o de qué forma ahora los investigadores pueden facilitar el trabajo de los comités de ética? ¿Quién podría ayudarnos? Qué buena pregunta. No, yo creo que si nosotros como investigadores tenemos una gran responsabilidad y podemos ayudar al comité de ética, empezando haciendo buenos protocolos, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. Muchas veces nosotros como investigadores, y debo confesar, nos quejamos, ¿qué hace el comité de ética revisándome el N, ¿no? El poder de la muestra, pero realmente ellos no pueden aprobar un estudio si metodológicamente está mal. Entonces creo que partimos de ese concepto. Creo que internamente como investigadores, ya sean alumnos o con los asesores o nuestros grupos de investigación, quizás hacer una introspección para ver si cumplimos con todos los criterios, ¿no? Porque a veces nos apasionamos por el tema, ¡ay, qué buena idea! Esto hace tiempo que lo quería investigar y hacemos nuestro protocolo y lo mandamos, y no nos hemos dado el tiempo de realmente revisar exhaustivamente el proyecto para ver que cumplimos con todos los requisitos, que ya sabemos cómo va a ser evaluado el proyecto, porque la evaluación de un proyecto ya de manera internacional, como ha dicho el doctor Saona, tiene 8 partes clave que tiene que cumplir, y a veces nosotros mismos, pese a que sí sabemos, no nos damos el tiempo de revisar. Otra cosa que podríamos hacer, y creo que esa es una práctica buena, pero que no la hacemos, es dar nuestro proyecto a los pares, a nuestros colegas, ¿no? Porque a veces nosotros estamos tan metidos en el tema que es obvio que todo está bien, es perfecto, la idea está clarísima, ¿no? Porque estamos tan metidos que en nuestra mente la idea está clara, pero a veces tenemos ese recelo, ¿no? Uy, no vaya a ser que me dirá o me robará la idea, qué sé yo, que se nos puede venir en la mente, pero creo que como alumnos nosotros podríamos confiar en un amigo que, oye, a ver, tú que no estás metido en el tema, puedes revisar mi proyecto, qué le está faltando, y nosotros como profesores también compartir el proyecto, y eso inclusive es una práctica adecuada que siempre nos recomienda para cuando vamos a mandar proyectos al extranjero, ¿no? Hacer que la revisión esté primero por nuestros pares antes de que seamos rechazados, ¿no? Entonces creo que esos 3 aspectos podríamos nosotros como investigadores, como asesores, ayudar a darles el trabajo. Y la otra cosa que es importante, que también esa es una práctica cuando estamos presentándonos a fondos concursables para financiamiento, es que normalmente tiene ciertas pautas que te da el comité, entonces hay que ayudarles, hay que ponerles los títulos fáciles para que ellos se encuentren, ¿no? Este proyecto es relevante por tal cosa, tiene esta responsabilidad, o sea, de tal forma que puedan fácilmente encontrar en nuestro protocolo todas las partes por las cuales vamos a ser evaluadas, ¿no? Entonces, sí, creo que parte de la responsabilidad también está de nosotros en darles los proyectos más buenos posibles. Siempre es perfectible, y yo creo que también como investigadores nosotros tenemos que reconocer, aunque nos quejamos, ¿ah? Siempre nos quejamos del comité de ética, ¿cuánto se demora? No está, pero al final, como dijo la doctora, cuando nos hacen las correcciones, nuestro proyecto mejora. O sea, realmente es una tesis mejor, un proyecto mejor, porque ha sido visto de diferentes ojos. Entonces,
Creo que ahí los investigadores tenemos que agradecer al comité en hacer que nuestros proyectos sean mejores y que se cumplan con todas las normas de ética. Muchas gracias, doctora Teresa. Entonces vamos a pasar ahora a nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo, basándonos en la ética e integridad científica, desarrollamos investigación con impacto en la sociedad? Doctor Nogueray. Bueno, en realidad parte de varios hechos. O sea, ¿qué quiere investigar en primer lugar para que va a hacer? No hay mejor elemento que quien investiga escoja lo que quiere investigar. Escoja lo que quiere hacer porque le va a poner su pasión, le va a poner su esfuerzo a eso. Entonces parta con lo que usted desea, con lo que quiere investigar. Y claro, luego revise cómo puede hacer eso. Para que pueda prenderse el foquito y ver cómo lo lleva a cabo, cómo lo hace, por supuesto que hay que mirar otras investigaciones, hay que ver otros ejemplos, hay que ver otros modelos, y permitirá que de esa manera pueda uno estructurar cómo va a ser su investigación, encuentre los objetivos, vea si hay algo que probar, vea los métodos, etc. De esta manera, y obviamente todo es gratuito, sino hay que revisar mucho. Y uno va aprendiendo. Lo que el doctor Valdés nos decía, nunca dejamos de aprender, vamos aprendiendo, porque obviamente en investigación se aprende en cada momento. Es un proceso de aprendizaje, entre otros elementos. Creo que de este modo podemos nosotros ir y facilitar en llegar a este camino de poder construir y llevar a cabo una investigación. Sí, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo hacemos para que nuestra investigación tenga impacto en la sociedad? Creo que todos nosotros que hacemos investigación en ciencias biomédicas buscamos que nuestra investigación finalmente tenga un impacto en la sociedad. Pero no es tan fácil, ¿no? Yo creo que todo investigador trata de hacer un buen proyecto, conseguir financiamiento, lograr que tenga un buen resultado, que lo publique, y muchas veces a nosotros nos falta ese paso de hacer que nuestra investigación, si hemos tenido un resultado importante, ¿no?, significativo, pueda pasar a ser una política de salud pública. Eso es lo ideal, pero crear probablemente un 5 o 10% de toda la investigación que hacemos va a pasar a eso. Y ahora hay un concepto internacional importante que es el GRIP, Getting Research into Policy and Practice, para que al final que no te quedes en tu publicación, sino que lo lleves un paso más allá a que sea aceptado pues como política de salud pública. Eso es lo ideal. Sin embargo, poniendo los pies en la tierra, hay que reconocer que nuestra investigación, sobre todo a nivel de la universidad, a nivel de nuestros alumnos, son investigaciones sencillas que no necesariamente van a tener un impacto en la sociedad, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Por eso yo discutía con el doctor Cáceres cuando estábamos evaluando los criterios de evaluación de la beca, ¿no?, que tenga impacto social. Es difícil que un proyecto chiquito de 1.000 soles o de 5.000 soles puedas hacer una investigación que llegue a tener un impacto, ¿no? O sea, es difícil, pero creo que eso habría que interpretarlo, porque muy bien, como dijo mi colega, mi tocaya Teresa, hay pequeñas cosas que sí pueden ayudar, ¿no? Entonces, a veces pueden hacer investigaciones chiquitas. Lo conversamos con unas alumnas hace poco, de la tasa de B en el hospital. Te podrán decir, ay, eso no es original, pero ese dato para el médico es fundamental, porque va a cambiar su manejo cuando le pone un antibiótico empírico. Y es un estudio sencillito, ¿no?, pero que puede tener un impacto en esa magnitud. Entonces creo que hay que reconocer de que no necesariamente vamos a tener un gran impacto. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, pienso lo primero es escoger un tema que sea relevante para nuestro país. Nosotros sabemos qué temas de salud son relevantes. Si podemos medir relevancia, ya sea porque hay una alta carga de enfermedad, por frecuencia de enfermedad, porque sean patologías severas, o porque pueden tener secuelas, o porque son únicas en nuestra condición. Yo creo que esa es una medida de escoger un tema que pueda ser relevante y que a la larga, la sumatoria de muchas investigaciones llevarán a tener un impacto. Otra cosa que podemos hacer es unirnos a grupos de investigación ya establecidos, porque normalmente ya están trabajando en una línea, ya tienen varios proyectos encaminados a responder una pregunta mayor, ya hay la experiencia y el conocimiento previo. Otra cosa que podemos hacer
hacer para buscar impacto mientras hacemos investigación es que dentro de nuestros proyectos pongamos algún componente social o de ayuda o de educación, ¿no? Porque, por ejemplo, puedo hacer un estudio en que le tomo la sangre para medir la hemoglobina con uno o con otro método, mucho impacto no va a tener eso que voy a hacer, pero probablemente dentro de mi proyecto puedo agregar el educar a la población, unirme, ahora nos estamos uniendo con la Facultad de Educación, no sé si hay personas acá, porque para ver a través de cómo ellos con educación nos pueden ayudar para que durante nuestra investigación podamos educar a la población. Entonces hay tantas cosas que realmente podemos hacer que quizás no es la respuesta al proyecto, pero sí en el proceso de la investigación podemos tener un impacto. Y solamente, si me permite rapidito, hicimos un proyecto de lactoferrina para prevención de diarrea. Fue un estudio de 6 años, grandísimo, un ensayo clínico randomizado doble ciego. Al final la lactoferrina no previno diarrea. Pero en el proceso pudimos ayudar a la población porque les educamos sobre salud, les estudiamos la diarrea, los niños estaban mejor, los evaluamos psicológicamente, o sea, hubo tanto impacto que no necesariamente estaba con la pregunta de investigación. Entonces creo que ese es el mensaje de cómo podemos ayudar. Y finalmente creo que para lograr esto de impacto sí tenemos que replicar actividades como estas, fortalecer la educación con todos los temas que hemos hablado antes, y nosotros, por supuesto, como docentes, tratar de enseñar con el ejemplo. Gracias, doctora. Por aquí la doctora Teresa. Bueno, efectivamente hacer investigación es un poco complicado, no es que sea tan fácil, y siempre que hacemos investigación tenemos dificultades. Ahí está, por ejemplo, mi asesor de mi tesis doctoral, Giancarlo, que él verá, y yo también tengo muchas dificultades para hacer, porque siempre tenemos cosas que corregir, siempre tenemos cosas en que tenemos errores, ¿no? Pero sí es cierto que toda investigación tiene un componente social bien importante. Entonces, si nosotros nos pegamos a la ética, yo pienso que la ética nos permite hacer mejores investigaciones. La ética no nos impide, nos facilita. ¿En qué sentido? Nos facilita en que vamos a ser impecables, por ejemplo, o intentamos ser impecables. Vamos a tratar de tener la mejor respuesta, el mejor procedimiento, el mejor protocolo, la mejor secuencia de pasos. Entonces, tener un conjunto de procedimientos éticos, más que dificultarnos, nos debe ayudar. Y en el sentido del impacto, cuando estamos hablando de investigación con personas, siempre vamos a tener impacto. Desde el impacto que tenemos a nivel individual, como ya vengo diciendo, que es desde cualquier pregunta que le hagamos a la persona, ya estamos interviniendo en su vida. Pero si vemos desde el punto de vista del impacto social, el conjunto de pequeños impactos, como decía la doctora Teresa, hacen un gran impacto. Y ahora no tenemos que escarbar mucho en los temas de personas, en temas humanos, para ver la cantidad enorme de temas que podemos investigar. Pero además, si son temas médicos, clínicos, específicos, siempre en la beneficencia hay un impacto que debemos hacer que va a tener redundancia a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de comunidades, así sea pequeñita la investigación. Gracias, doctor. Yo creo que para que la investigación tenga impacto son dos cosas: la honestidad de los investigadores, que permita que el público reconozca que las investigaciones realmente les ayudan, porque cada vez que un investigador hace un plagio, hace una falsificación, hace una fabricación, etc., crea cada vez más desconfianza en el público que va a recibir la información. Y el segundo punto es publicar. Como dijo la doctora, probablemente no vamos a hacer que cambien las políticas públicas, pero si hacemos una investigación, la investigación que no se publica no es ética, porque guarda para sí una información que debía ser compartida con no solamente el público, sino con sus otros investigadores, co-investigadores o profesionales. Entonces yo creo que esos dos puntos me quedaría sobre
cómo desarrollamos los alumnos en la ética, impacto en la sociedad. Muchas gracias. Realmente esta pregunta abarca muchos puntos, ¿no? Es un trabajo en conjunto, va desde las autoridades que tienen que promover la ética y la conducta responsable de investigación, los alumnos que tienen que ir entendiendo esos conceptos desde los inicios, desde los primeros años de las carreras, en todas las carreras, porque la ética, como bien lo dijo el doctor Cáceres, es transversal a todas las carreras, y luego en el desarrollo de la investigación con mentores y docentes que estén comprometidos y que también den el ejemplo de que son éticos y actúan de manera responsable en la conducción de la tutoría, en la conducción también de las investigaciones. Entonces, finalmente, para que todos los proyectos puedan ejecutarse adecuadamente, publicarse, sean los resultados buenos o no. Entonces, es un trabajo realmente de todos, donde todos tenemos que, de alguna manera, comprometernos con responsabilidad, con honestidad, como dice el doctor. No sé si hay alguna pregunta del público. Levanta la mano y le alcanzamos el micrófono, ¿sí? Muy buenas tardes y gracias, Pao, por la respuesta que vaya a tener. Dentro de un proyecto de investigación hay una parte que dice cronograma, ¿sí? Y dentro del cronograma se dice al final que ese estudio debe ser publicado, ¿sí? Entonces justamente el doctor manifestó, si una investigación no se publica, entonces no es ética. Entonces, ¿por qué es que permitimos que nuestros estudiantes no publiquen su investigación de pregrado? ¿Qué es lo que está pasando? Es un requisito fundamental que está en el cronograma. Como repito, si no se publica no sería ético. Entonces, ¿cómo es que graduamos a nuestros estudiantes? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En realidad hay muchas formas de publicar una investigación. No necesariamente tiene que ser una revista. Lo ideal es que sea una revista. Tengo entendido que hay mucho interés dentro de la universidad de dar apoyo para que las publicaciones o que los proyectos lleguen a ser publicados. Pero indudablemente algunas publicaciones requieren un fondo, digamos, algunas revistas implican la necesidad de un pago para poder publicar. Pero hay otras formas de publicar en todo caso, o de dar a conocer los conocimientos que uno pueda brindar. Entonces yo creo que es una buena pregunta. Sé que la universidad está dando apoyos, pero creo que hay formas que podríamos quizás buscar otras estrategias que podrían responder a la pregunta del doctor también. La doctora Teresa. Yo creo que la universidad hace, o si no tiene que hacer más esfuerzo en promocionar que las tesis se publiquen, ¿no? O sea, publiquen en revistas indexadas, que aumenten a nuestro prestigio y den difusión. Pero ahí hay un tema de la reglamentación que es más de SUNEDU para obtener los títulos y los grados, ¿no? Entonces, anteriormente creo que sí se aceptaba que se tenga la publicación y luego el alumno sustentaba en base a esa publicación. Creo que ahora eso me parece que en la regla no está posible, pero no quiere decir que la universidad no acepte que luego que el alumno termina su tesis y sustenta su tesis, la publique. Es más, nosotros promovemos. Y en la Facultad de Medicina, por ejemplo, cuando estuve en la oficina de investigación, inclusive teníamos algunos asesores adicionales para que esa tesis que ya se terminó, que es muy buena tesis, se publique. En posgrado hay modalidades diferentes, me parece, ¿no? Creo que en algunos casos esperan a que esté la tesis sustentada para que se publique. En otras universidades, por ejemplo, sé ahorita de una maestría en biología molecular en San Marcos, que más bien le piden que haya la publicación y después de la publicación hacen la sustentación de la tesis.
Entonces creo que hay diferentes modalidades, pero yo estoy de acuerdo también que deberíamos promover que se publiquen, porque hay tesis excelentes con información buena que no solamente se debería quedar en nuestro repositorio de tesis, sino que deberían tener un alcance nacional e internacional. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, respecto a la exposición, hablaron respecto al acceso de datos. Generalmente nosotros cuando trabajamos en establecimientos de salud pedimos la relación de las personas, pero nos refería la doctora Teresa de que eso estaríamos con una falta ética. Entonces, ¿cómo podríamos tener acceso a ese dato cumpliendo con el criterio ético? Porque es diferente cuando ya damos consentimiento para tener esa. Claro, lo que pasa es que para poder llegar a la persona, lo ideal es que la misma persona te dé la vía de acceso a él. O sea, si yo voy a un centro de salud y pido los números de teléfono, por ejemplo, y me dedico a llamarlos, estoy haciéndolo sin permiso de la persona misma. ¿Cómo se hace? Normalmente se difunde que se está haciendo una investigación y se pide que las personas expresen su interés en participar. Y al expresar ese interés en participar te dicen a través de qué vías te puedes comunicar con la persona. O sea, es al revés, ¿no? Nosotros no ir a través de un dato recogido por terceras personas, sino pedirles a las personas que nos digan cómo llegar a ellos. Sí, una cosa que a veces no somos conscientes es que hay una ley de protección de datos personales. Esa ley de protección de datos personales impide que nosotros podamos acceder a información personal de una persona a menos que esa persona nos la brinde. Entonces, como dice la doctora Teresa, y no solamente en un centro de salud, en un centro educativo, en una universidad, no podemos ir y pedir que nos den la relación y el correo electrónico de los estudiantes del colegio, de la universidad o de los pacientes que van a un centro de salud. Podemos nosotros, de alguna forma, brindar la información que estamos haciendo esta investigación, como dice la doctora. En ese momento, la persona, le dejamos un teléfono, se comunica con nosotros y le damos la información para terminar el reclutamiento si la persona está interesada. Entonces sería la mejor forma. Bueno, muchas gracias. Estamos acá con los tiempos. Tengo un docente que nos está esperando porque necesita el ambiente para una obra teatral. Los invito a todos. Justo empieza el día de hoy a las 3:30. Es hoy el día de mañana. Realmente está por aquí. Toda la escenografía está bastante bonita. Gracias por haber participado. Este es un primer acercamiento. Luego vamos a tener nuevos en adelante. Como dice el doctor, es parte de toda una iniciativa del Vicerrectorado de Investigación. Así que muchas gracias.